Bueno, me presento, soy geólogo de exploración en YPF, trabajo en YPF ya hace casi 10 años y siempre en exploración y desde 2013 en exploración de las cuencas offshore. Además, desde el año pasado soy presidente de la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros, la AAGGP, y hasta julio de este año era secretario de la región Latinoamérica de la IAPG. Soy geólogo egresado de la Universidad de Córdoba y bueno, hice un máster en el IFP School de Francia y un doctorado también entre Francia y la Universidad de Buenos Aires. Em, Aprovecho para presentar también a la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros. Somos una asociación profesional local en la Argentina. Invitamos a todos los profesionales de las geociencias a sumarse, hacemos actividades de divulgación como esta y además representamos los eventos locales de la SEG, de la Society of Exploration Geophysicists y de la IAPG en Argentina. Estamos involucrados. Bueno, este año no se hizo en Argentina, pero cuando se hacía el Challenge Bowl con Gustavo Carstens de la SEG, lo organizábamos nosotros a nivel local desde, no me acuerdo, como 2013. Y, y los Distinguished Lectures, los Short Course, los DISC, todos esos tipos de eventos los organizábamos nosotros a nivel local en representación de la SEG, ¿no? O en comunidad con la SEG, ya que somos asociaciones afiliadas. Bueno, en la tarde de hoy vamos a revisar un poco, vamos a charlar un poco sobre la geología de las cuencas del offshore argentino. Así que, bueno, sin más, pasemos al asunto. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Del Atlántico Sur, ¿no? Estas cuencas del mar argentino, todas nuestras costas dan al Atlántico Sur. ¿Qué es este Atlántico Sur? Es un océano que se formó, no tan viejo, se formó en el Cretácico temprano, junto con la ruptura de Gondwana y la separación de Sudamérica de África, ¿no? Acá vemos algunos modelos paleogeográficos de esta evolución, fíjense, para 250 millones de años, o sea, esto es el límite permotriásico, todavía estaba unido Laurentia con Gondwana, esto es Norteamérica, acá está Sudamérica, esto es África, ¿no? Y bueno, acá están los terrenos gondwanicos de Asia y Australia, la Antártida y la India. Entonces decíamos, en 250 millones de años todavía estaba la Pangea, hacia el Jurásico, bueno, durante el Triásico se abre el Atlántico Central y se separan Norteamérica de Sudamérica, de Gondwana, o sea, lo que es Laurentia de Gondwana, y durante el Jurásico Gondwana se va fracturando, se va rompiendo en diversos episodios, y termina produciéndose la apertura del Atlántico Sur, de sur a norte, durante el Cretácico Inferior. Acá una vista a 120 millones de años, que es más o menos el Aptiano, de cómo habría sido esta configuración, ¿no? Bueno, me gustaría volver sobre algunos conceptos básicos de geología del petróleo, que siempre es interesante charlarlos y refrescarlos, sobre todo pensando de si están participando hoy estudiantes que no hayan cursado las materias más avanzadas de análisis de cuencas y del petróleo, ¿no? Las cuencas sedimentarias es donde trabajamos los geocientistas que buscamos hidrocarburos y el hidrocarburo está en las cuencas sedimentarias. Estas cuencas sedimentarias, ¿qué son? Son depresiones, zonas deprimidas de la corteza, donde se depositan y acumulan sedimentos. El concepto de acumulación es importante porque nos habla de generación de espacio de acomodación. No solo que el sedimento llegue, sino que la cuenca subsida, o sea, tenga subsidencia, o sea, se hunda, para que ese sedimento vaya quedando retenido ahí, y eso es lo que hace que sea una cuenca sedimentaria. Hay varios tipos, fíjense, este es un corte muy esquemático de Sudamérica.
donde vemos los Andes, ¿no? El orógeno, la subducción de la placa pacífica, la trinchera, los Andes como en el margen activo del oeste de Sudamérica, y vemos hacia el continente, bueno, lo que es el antepaís, en este caso fragmentado, con bloques de basamento, qué sé yo, un poco más adentro una cuenca intracontinental, ¿no? Una cuenca, ustedes saben que hay varios tipos de cuencas, están las cuencas de antepaís, por ejemplo, asociados a los Andes, como no están a esta latitud, pero podría ser hoy las cuencas terciarias de, de, de toda la zona frontal a la precordillera, ¿no? La cuenca del Bermejo, todas cuencas de antepaís, inclusive las que afloran en San Juan, allá por la precordillera, y la zona y también en la cordillera y la zona de Barrial. Eh, Después tenemos más hacia el este, le decíamos, bueno, más hacia el este, entonces la zona central, unas cuencas intracratónicas, como es el caso de la cuenca chaco-paranaense, y en general estamos hablando para este tipo de cuencas de las cuencas paleozoicas, siluro-devónicas, o en este caso Paganzo y Chaco-Paraná es una cuenca del Paleozoico, bueno, tiene partes con Paleozoico inferior, pero también principalmente está dada por la glaciación gondwanica del Paleozoico superior, o sea que tiene el carbonífero, las diamictitas, todos los depósitos glaciares, y todo lo que vino después en el Pérmico, un poco más de ambiente más árido, ¿no? Eh, y más hacia el este, bueno, tenemos otras cuencas, en este caso Paraná, también intracratónica, y ya la diferencia notable del margen, ¿no? De un margen pasivo con una cuña sedimentaria la zona de transición entre la corteza continental y la corteza oceánica, pues a comparación con un margen activo donde hay crecimiento orogénico y poca preservación, porque no es una zona, evidentemente no es una zona deprimida de la corteza, ¿no? Es una zona elevada. Mientras que, pero sí puede haber cuencas tanto intermontanas como en la parte frontal. Eh, Mientras que en el caso del margen pasivo, como es el caso de nuestro margen atlántico, tenemos el nivel del mar que nos marca un nivel de base por debajo del cual estamos en una zona de acumulación sedimentaria, ¿no? Entonces tenemos la formación de estas típicas cuñas de sedimento que le llamamos las cuñas de margen pasivo. ¿Cómo se forman estas cuencas? Bueno, hay diversos procesos, un poco les estaba hablando de los tipos de cuenca, pero en particular las de las de los márgenes pasivos se originan en un proceso que llamamos rifting, que es la extensión. Fíjense, las flechas negras indican la dirección de extensión, entonces estamos estirando en la horizontal la corteza continental, eso produce que se adelgace, que ascienda la astenosfera, que es esto que se ve acá, que esto es material caliente que asciende y puede fusionarse generar fluido, digamos, lavas y productos, digamos, de fusión que van a generar vulcanismo en la superficie. Ya si esta extensión continúa, puede producirse la ruptura continental, que es lo que llamamos break-up, y esta ruptura, bueno, trae asociada, decíamos, la generación de estas cuñas sedimentarias en los márgenes. En este caso, imagínense que si estamos hablando de Sudamérica y África, esto sería una visión de la apertura incipiente del Atlántico Sur en el Cretácico con una cuenca marina oceánica muy restringida, ¿no? Todavía muy pequeña, no se produjo, ¿no? O sea, ya está acrecionándose corteza oceánica en la dorsal, pero no es una cuenca todavía lo suficientemente grande, que también está relacionado a que no tenga grandes profundidades de agua. Entonces, estas cuencas tempranas de la ruptura continental tienden a ser someras, aunque pueden profundizarse más o menos rápido, ¿no? Y un tercer episodio ya de lo que llamamos el drift, que es la deriva continental, que es una vez que se rompió la corteza, imagínense que esto antes era una sola placa, Gondwana, aunque estas zonas de rifting suelen coincidir con zonas de debilidades de la corteza asociadas a antiguos orógenos, por ejemplo, pero esto era una sola placa litosférica que se extendió, se rompió
y terminaron siendo dos placas que están ahora derivando cada una en una dirección. En el caso de África hacia el este y sobre todo el norte, y en el caso de América del Sur, derivando fuertemente al oeste, ¿no? Produciendo justamente la subducción en el oeste de Sudamérica que se aceleró durante el Cretácico superior producto de la apertura del Atlántico. Bueno, eso un poco para hablar de los procesos que forman las cuencas, en particular nuestras cuencas del margen atlántico, magma rich o cuenca que tiene la particularidad que durante el produce el emplazamiento de cuñas volcánicas que llamamos SDRs. SDRs son las siglas de Seaward Dipping Reflectors, o sea, reflectores que usan hacia el mar. Reflectores, estamos hablando de sísmica, porque ellos fueron interpretados a partir de información sísmica relevada sobre el margen atlántico, relevada sobre el margen atlántico porque fueron descubiertas en el Atlántico Sur, aunque ya se sabe que están presentes en otros márgenes también, y afloran, por ejemplo, en Groenlandia. En el margen atlántico están, en el Atlántico Sur, digamos, están cubiertos por una espesa cuña de sedimentos. Pero imaginémonos, durante el momento del final del rifting y el inicio del breakup, con el ascenso de este material y la fusión de todo este material astenosférico, se extruyen grandes volúmenes de magma y en un ambiente sin extensional, o sea, durante la extensión, se forman estas cuñas que están formadas por basaltos intercalados con sedimentos clásticos que tienden a ser, pueden ser continentales o costeros, pero muy someros, y esto tiene que ver con que al momento del emplazamiento de los SDR todavía estábamos por encima del nivel del mar, un poco como esta situación de la 1, ¿no? O sea, el momento de emplazamiento de los SDR es un poco una transición entre el 1 y el 2. Estrictamente es durante el breakup, o sea, cuando se está empezando a romper el continente. ¿Por qué? Porque esta astenósfera ya asciende completamente, forma estas cuñas hacia ambos lados de los continentes. Estas cuñas están presentes tanto en el margen atlántico argentino o sudamericano como en el africano, el margen, lo que llamamos el margen conjugado, y registran, como decíamos, la apertura continental, la ruptura. Bueno, otros temas que nos interesan en la geología del petróleo, o en las geociencias, mejor dicho, es, bueno, ¿de dónde viene el petróleo, no? ¿Cómo se forma? El petróleo, el hidrocarburo, ya sea líquido, que es el petróleo, o gaseoso, requiere de depositación y preservación de materia orgánica durante la sedimentación, durante la formación, la depositación de las capas de roca, y requiere que esa materia orgánica no solo se deposite, sino además que se preserve y que no se oxide y se destruya, digamos, sobre todo el mayor riesgo está durante las etapas tempranas posterior a la sedimentación, ¿no? Cuando puede haber reacciones químicas o mismo por bacterias que descompongan esa materia orgánica. Si esa materia orgánica se preserva, en general estamos hablando de ambientes anóxicos, donde no hay organismos que puedan descomponer esa materia orgánica queda preservada entonces como partículas entre las rocas, y si es materia orgánica que puede estar asociada a algas, a otros microorganismos, a plancton, y también eventualmente a material orgánico terrestre, ¿no? O sea, que venga de plantas terrestres, que venga por los ríos, hacia los deltas, y puede terminar depositada en el fondo de los lagos o los mares. Pero fíjense que siempre estamos hablando de agua, entonces lo que es fundamental para el hidrocarburo, el desarrollo de lo que llamamos las rocas madres, que son las rocas que tienen esta composición, esta riqueza orgánica que luego va a transformarse en petróleo, en hidrocarburo, lo que necesitamos es agua, ya sea lagos, agua dulce, en el fondo de los lagos, y tienen ciertas características de circulación que produce fondos anóxicos donde se puede preservar esta materia orgánica, tanto la materia orgánica de las algas lacustres como materia orgánica que puede provenir de plantas terrestres, como les decía, por los ríos que llegan a ese cuerpo de agua.
Y también esta materia orgánica puede producirse en un cuerpo de agua marino por distintos tipos de microorganismos que al morirse, irse al fondo del mar, se depositan junto con el sedimento y de nuevo, si el ambiente es anóxico y las condiciones son reductoras, permiten la preservación de esa materia orgánica. Bueno, dijimos, importante entonces el agua. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué recalco esto? Porque si en nuestra cuenca sedimentaria eso fue un gran desierto, es difícil que haya habido las condiciones de preservación de esa materia orgánica, porque en general son ambientes más oxidantes. Entonces, en general, los ambientes, es necesario tener en el registro fósil secuencias que muestren el desarrollo de cuerpos de agua, ya sea lacustres o marinos, o sistemas deltaicos que lleguen tanto a lagos como a mares, que nos muestren, entonces, que tengan el potencial de preservar o de haber preservado esta materia orgánica. Bueno, cuando hablamos de sistema petrolero, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, para tener un sistema petrolero activo, esto significa para tener petróleo en una cuenca sedimentaria y la posibilidad de extraerlo, requerimos elementos que estén presentes en la cuenca y que ciertos procesos hayan ocurrido. Entonces, hablábamos recién de la roca madre. Esta roca madre es fundamental para los sistemas petroleros porque es la roca en lo que en inglés se llama source rock, es la roca fuente que que tiene ese contenido orgánico que va a generar y expulsar el petróleo. Digo esto de la roca madre, que es fundamental porque tanto para sistemas petroleros convencionales como para los no convencionales, cuando hablo de no convencional me refiero a shale, por ejemplo Vaca Muerta. En el caso de Vaca Muerta hay un sistema petrolero que está donde la roca madre es tanto, perdón, donde Vaca Muerta es tanto la roca madre como el reservorio, porque uno perfora, fractura y produce el hidrocarburo que quedó retenido en esa roca madre y que está trabajando como reservorio, ¿no? Pero en los casos más convencionales y en la geología más convencional del petróleo, pensamos que un nivel de roca madre, como si fuera este verde de aquí, expulsa petróleo, cuando, digamos, la generación tiene que ver con el aumento de presión y temperatura a medida que esas capas de roca se van soterrando. Esa generación lo que hace es producir transformaciones químicas en esa materia orgánica que van liberando gotas de hidrocarburo, que van acumulando presión en la roca madre, y hasta que llega un momento en el que esa presión interna rompe la capacidad que tiene la roca de contenerla, y eso es lo que llamamos expulsión de hidrocarburo, que se produce por un gradiente de presión, ¿no? De presión que produce el hidrocarburo líquido o el fluido, digamos, lo mismo puede ser gaseoso, contenido en la porosidad de la roca, aunque bueno, la porosidad de las pelitas que no tiene porosidad efectiva, pero sí tienen porosidad entre los granos, ¿no? En general, cuando hablamos de roca madre, hablamos de lutitas, o sea, de arcillas, de margas. Margas son lutitas con cierta participación calcárea, o carbones, las capas de carbón que tienden a formarse en las zonas, en las marismas, en los deltas, en las lagunas. Son materia orgánica continental, digamos, de plantas, de plantas terrestres que son capas muy ricas en materia orgánica y también generan hidrocarburos, tanto líquido como gaseoso. De los reservorios a los que ese petróleo hidrocarburo puede migrar pueden ser tanto areniscas como carbonatos, vulcanitas, fracturados. Las propiedades de un reservorio es que tenga cierta porosidad, o sea, espacio poral para almacenar el hidrocarburo, y cierta permeabilidad para que al hacer un pozo podamos hacer fluir ese hidrocarburo hacia el pozo. Si no tenemos permeabilidad, podemos ayudar al reservorio a producir a través de una fractura en la que se inyecta agua a presión con arena, con un agente de sostén, que va a abrir una fractura por la misma presión que de la inyección del agua, va a abrir una fractura en la roca, y esa arena que vamos a inyectar junto con el agua se va a meter en esa fractura y la va a sostener para que no se cierre cuando quitemos la presión. Y eso va a abrir canales de permeabilidad que nos van a ayudar a producir el hidrocarburo
que va a estar contenido en la porosidad. La porosidad es una condición necesaria porque la porosidad es lo que contiene ese hidrocarburo. Si el reservorio está cementado, por ejemplo, una arenisca, por la que fluyó un agua saturada en carbonato y se cementó y se ocluyó, se cerró toda esa porosidad primaria que tenía la arenisca con depositación de cemento calcáreo, bueno, evidentemente esa arenisca no tiene potencial de reservorio porque ya si estaba cementada antes de que migre ese hidrocarburo. Bueno, entonces roca madre, reservorio, sello es la capa de roca impermeable que impide que el petróleo siga migrando, lo que produce por debajo de esa capa impermeable una trampa, que es una configuración geométrica donde el hidrocarburo se entrampa y que contiene el reservorio, ¿no? Estamos hablando de una configuración geométrica del reservorio contra el sello que hace que el hidrocarburo se acumule ahí. En este caso del dibujo es un anticlinal, y ustedes saben que las trampas pueden ser estructurales, como en este caso una estructura, un pliegue anticlinal, pueden ser estratigráficas, que tienen que ver con truncamientos o pinch-outs, lo que llamamos acuñamientos de las unidades de reservorio entre unidades sello. Pueden ser trampas hidrodinámicas, que tienen que ver con la configuración geométrica y el efecto dinámico de un acuífero, que nos puede hacer que se desplace la tabla de agua. De hecho, puede quedar hasta inclinada la tabla de agua si tenemos un acuífero, por ejemplo, que empuja desde la izquierda. Esto puede hacer que suba la tabla de agua de este lado, mientras que se mantenga igual o baje del otro lado de la trampa. Esas son trampas hidrodinámicas, están asociadas en general a cuencas de antepaís, o combinadas, que bueno, de alguna manera combinan todos estos procesos. Entonces, 4 elementos de los sistemas petroleros: roca madre, reservorio, sello y trampa, y 2 procesos necesarios para tener un sistema petrolero: que la roca madre haya generado hidrocarburo y ese hidrocarburo haya migrado hacia un reservorio, y el más importante de todo, bueno, tan importante como los otros, pero digo, evidentemente todos son importantes porque si alguno falla no hay sistema petrolero, es el timing, que tiene que ver con que la generación y expulsión del petróleo, del hidrocarburo a partir de la roca madre, se produzca una vez que el reservorio, el sello y la trampa ya están configurados. O sea, que el petróleo se ha expulsado de esta roca madre una vez que este anticlinal que ya se haya depositado la arenisca desde ya, y el sello, y además una vez que la trampa, o sea, que el anticlinal ya esté formado. Porque si el petróleo se expulsa antes de que se forme el anticlinal, no se entrampa y se va. Entonces, para tener una acumulación de hidrocarburos, requerimos que este timing sea adecuado, lo cual, como les decía, básicamente significa que la generación y migración de hidrocarburos se produzca se produzca después que la configuración de la trampa con el reservorio y el sello. ¿Cómo esquematizamos o ilustramos estos sistemas petroleros? Bueno, mediante estas tablas, donde ponemos en el eje horizontal la edad y en el eje vertical los distintos elementos y procesos. Entonces, en este caso, tenemos reservorios depositados entre 177 millones de años y después de 150, roca madre depositada en el torno a los 150 millones de años, lo mismo que el sello. En este caso, el sello, la roca madre es el sello, y de hecho, como las rocas madres son arcillas, son pelitas, tienen el potencial también de ser sellos. Como se haría en este caso, el sello para esta acumulación es la misma roca madre. Después vemos los momentos en los que se da el overburden, que es la carga sedimentaria, o sea, es la depositación de secuencias sedimentarias más jóvenes de la roca que la roca madre, que le van dando carga y le van dando soterramiento a esa roca madre para que genere y expulse. Fíjense que la generación y migración de alguna manera va de la mano con esa carga sedimentaria. Y el momento de la formación de la trampa es lo que es clave para el timing. Entonces, fíjense que lo que le llamamos el momento crítico es aquí, porque todo el petróleo que se generó antes de la formación de las trampas no se preservó, digamos, se perdió, mientras que el petróleo que se generó después de la formación de las trampas es el que puede tener potencial de estar entrampado justamente en esas trampas. Entonces, requerimos también de otro proceso, que es la preservación, que es que las trampas no se rompan, para que ese hidrocarburo que se haya acumulado en las trampas se pueda también preservar.
Esto tiene que ver con que no se rompan las trampas, que puede ser que tienen que ver con que no se reactiven las fallas, con que el sello no se rompa por la presión del hidrocarburo, porque depende si el sello tiene 10 metros de espesor o 1 metro de espesor, evidentemente va a tener otro distinto potencial de contener a una columna de hidrocarburo por debajo, que va a ejercer evidentemente presión. Bueno, y ustedes saben que el hidrocarburo dentro de las trampas se acumula por densidad, con lo cual el gas siempre va arriba, el petróleo en el medio y por debajo está la tabla de agua y el acuífero, ¿no? Bueno, y finalmente aquí a la derecha un ejemplo de un modelo de sistemas petroleros para la cuenca neuquina, donde vemos toda la columna estratigráfica en una zona, y para una cierta roca madre, por ejemplo Vaca Muerta, a partir de qué momento se genera la expulsión de petróleo, o mejor dicho, eh, a partir de qué momento esa roca entra en ventana de generación, y acá lo que estamos viendo son las ventanas de madurez térmica dadas por reflectancia de vitrinita. Bueno, vamos a lo nuestro, las cuencas sedimentarias. Las cuencas sedimentarias de la Argentina son más de 20. En este gráfico yo las he clasificado en naranja a las que son productoras de hidrocarburos y en gris a las que no lo son. Cuando una cuenca no produce hidrocarburos le llamamos cuenca de frontera, porque estas son cuencas productivas y las otras son cuencas de frontera exploratoria, lo que significa que todavía no se han descubierto hidrocarburos o acumulaciones económicas de hidrocarburos. Las cuencas, yo les dije más temprano, que pueden ser intracratónicas, de rift, de márgenes pasivos, pueden ser subandinas, digamos, de antepaís, asociadas a los Andes. Y aquí una enumeración de estas cuencas, las productivas, fíjense la 1 y 2, las cuencas del noroeste argentino, tanto la paleozoica, asociada al subandino argentino-boliviano, como la cuenca cretácica del noroeste argentino. La número 6 es la cuenca cuyana, la número 15 la cuenca neuquina, la 19 la cuenca del Golfo de San Jorge, la 22 la cuenca austral. Y dentro de las cuencas offshore, las cuencas del Salado, del Colorado, de Rawson y Valdés, de San Julián, de Malvinas. Fíjense, la cuenca de Malvinas está asociada a la cuenca austral y se encuentra entre el continente y las islas, y la cuenca de Malvinas Norte, al norte de las islas. Bueno, y esta es Malvinas Este o Plató de Malvinas. Y los colores corresponden a la edad en que esas cuencas se formaron. Paleozoicas, mesozoicas, fíjense que la mayoría son mesozoicas y están asociadas a la ruptura, al rifting producto de la ruptura de Gondwana. Acá un zoom sobre las cuencas del offshore, están puestas con R cuadros, que tienen que ver a cómo las vamos a estar relacionadas, a cómo las vamos a ir viendo durante esta presentación. Entonces, la cuenca del Colorado y Salado, en el margen argentino norte, y Punta del Este, que es la extensión del Salado hacia Uruguay. El límite argentino-Uruguay pasa entre las dos cuencas. La cuenca del Colorado, decía Valdés y Rawson. Fíjense, esas rayitas negras son las fallas, las principales fallas formadoras de depocentros. La cuenca del Golfo de San Jorge, San Julián, Austral Malvinas y Malvinas Norte. Estas son algunas de las cuencas que vamos a ver hoy. Y en este gráfico de la derecha estamos viendo las edades del rifting y los distintos eventos de rift que se identifican en cada una de estas cuencas. Cuando vean estos códigos QR, los pueden escanear con el teléfono y los va a linkear a el PDF de los papers, de las publicaciones donde están incluidas estas imágenes, ¿no? Estas figuras, y donde están evidentemente las explicaciones. En este caso, una que recopila todos los eventos de rift de mesozoicos de América del Sur, y la reconstrucción de la ruptura de Gondwana, la formación de las cuencas. Dentro de estas cuencas, aquí otro trabajo, en particular sobre la cuenca del Colorado y del Salado. Fíjense, una línea sísmica muy profunda, esto es profundidad, llega casi hasta los 40 kilómetros, donde podemos identificar el mojo bastante bien, la discontinuidad entre la corteza continental y el manto litosférico. Fíjense que, bueno, está la sección de arriba, es una línea sísmica norte-sur. Estas son líneas sísmicas muy profundas, en este caso es una PSDM, o sea, una Prestat Depth Migration, pero
son las que están en tiempo, nos muestran tiempos de registro de 16 segundos, y yo no recuerdo bien si los streamers utilizados me parece que eran de 10, 12 kilómetros de longitud en los barcos, ¿no? Ustedes saben que la sísmica marina se adquiere con un barco que tira las ristras de streamers que tienen los geófonos, que en el caso marino se llaman hidrófonos, y tiene un set de pistolas de aire o air guns que disparan estas burbujas que lo que hacen es que generan la, digamos, la vibración, digamos, el registro, perdón, generan el impulso, la energía que se transmite a través del mar y de las distintas capas de roca, vuelve, la captan los hidrófonos, y después esto se procesa y se obtienen este tipo de imágenes, ¿no? En el caso de esta sísmica, es una sísmica que adquirió la compañía ION, de un survey que se llama Basin Span, y que tienen tiempos de registro de 16 segundos porque están hechas para ver la corteza continental en su extensión más completa. Con lo cual, fíjense que lo que está ahí en celeste, en verde y en amarillo, es hasta 10 kilómetros en esta posición, es lo que es sedimentos, o sea, las cuencas. Esta es la cuenca de Colorado, hacia el norte está la cuenca de Salado, la línea de arriba es esta norte-sur, la línea de abajo es esta oeste-este, ¿no? Este depocentro de Colorado Oriental es este que vemos acá, está en celeste porque es Jurásico. Estos son los SDRs en la zona de transición entre la corteza continental y la corteza oceánica. Fíjense que a lo largo de esta línea inferior vemos que el mojo está en los 30 kilómetros, ¿no?, de profundidad, y que ya cuando nos venimos a la zona de transición entre la corteza continental y oceánica, la corteza continental se empieza a afinar y finalmente la corteza oceánica tiene en general un espesor de 8 kilómetros, ¿no? Más la profundidad de agua. Bueno, nada, les quería mostrar esto, ¿no? Cómo estas fallas que forman las cuencas son fallas que son las que van produciendo el adelgazamiento de la corteza y eventualmente la ruptura. Vamos a ver un detalle aquí. Fíjense que estas fallas que están en rojo, bueno, acá nosotros, si escanean y después se bajan este trabajo, van a ver que acá identificamos 3 eventos de rift que tiene que ver con los 3 colores de la falla. Las fallas rojas creemos que son las fallas que se formaron primero, que forman estos bloques rotados al norte. Fíjense estos bloques rotados, que espectaculares. Acá estamos viendo un zoom de que va hasta los 6 kilómetros. Pero fíjense, los bloques rotados tienen paleozoico. Todo esto violeta es paleozoico. Lo que le llamamos el pre-rift, que es un bloque que está rotado, pero fíjense que las capas son planas entre sí, a diferencia del sin-rift, donde están como más acuñadas. Esto acá no está acuñado, sino que está entre sí, es plano. Entonces este es el pre-rift paleozoico. Estos bloques rotados se formaron, estas fallas estuvieron activas y formaron estos bloques rotados, y luego esta discordancia muy importante, es una discordancia erosiva, que si ustedes se fijan, enrasa completamente este paleorrelieve, y por encima del cual se deposita el Cretácico casi horizontal, ¿no? El Cretácico, y en amarillo el Terciario. Y fíjense esta otra línea más al norte, entre las cuencas de Colorado y Salado, que nos muestra que estos depósitos, les decía, las fallas rojas son las más viejas, las fallas azul son un segundo evento de rifting que asignamos al Jurásico inferior a medio, y finalmente las fallas verdes son las que creemos que están estrictamente relacionadas con la apertura del Atlántico, donde vemos, por ejemplo, en esta zona del Alto de Tandil. Fíjense, esto es la provincia de Buenos Aires, acá está Mar del Plata, esta está la Sierra de Tandil, esta es la Sierra de la Ventana. Todo esto está al norte de Colorado, y esta Sierra de Tandil, la extensión de ella hacia el mar, nos produce este Alto de Tandil, donde fíjense el espesor que tenemos de corteza, también en torno a los 25 kilómetros, y fallas, observamos fallas que forman depocentros, fallas que bucean hacia el continente, que forman depocentros tipo hemigrábenes, en esta zona más externa de la corteza continental, y que son paralelas a estos depocentros, o más o menos paralelos a las cuñas de SDRs o de Seaward Dipping Reflectors, que son estos que los observamos en la zona de transición entre lo que es puramente la corteza continental y la zona de corteza oceánica. Entonces, concepto, los SDRs se encuentran en la zona de transición, o COT, Continent Ocean Transition,
zona de transición entre la zona de corteza continental, la plataforma, si bien tiene todos estos grábenes y todas estas cuencas, es de corteza continental, ¿no? Fíjense el espesor cortical. Mientras que la corteza oceánica tiene un espesor mucho más delgado y está además compuesta, ustedes saben, tiene una composición distinta. La corteza continental es más silícica, es más ácida, mientras que la corteza oceánica es básicamente astenófena litificada, o sea, es una composición básica de basaltos y de la corteza oceánica, ustedes saben, esto que tiene los basaltos columnares, las lavas almohadilladas, siempre dentro de las composiciones basálticas. Bueno, ¿cómo asignamos las edades al rift? Las asignamos en base a correlación, porque acá, si bien hay varios pozos perforados, fíjense, los puntos negros indican pozos exploratorios perforados a lo largo del siglo XX, los pozos no llegan a las secuencias de SINRIF, en general están sobre los altos, ya vamos a ver después un esquemita de eso. Entonces, para imaginarnos qué edad tienen estos reflectores del fondo del SINRIF, o sea, los más viejos, hacemos una reconstrucción regional que tiene que ver, por un lado, con la correlación con la cuenca neuquina, que fíjense, esto es el Amazonas Patagónico, la cuenca neuquina está inmediatamente al este. De hecho, aquí podríamos estar dibujando la cuenca neuquina, ¿no? Llega hasta esa posición. Entonces, ahí sí el SINRIFT está datado y está mejor conocido, es lo que le llamamos precuyano, y es de edad jurásico inferior. Entonces nosotros creemos que ese precuyano corresponde a este evento de rift de las fallas azules, y que entonces las fallas rojas que son anteriores más o menos corresponderían al Triásico superior, y sabemos que las del Atlántico son estas verdes, son las del Cretácico inferior, que es cuando se produce la apertura del Atlántico. Ahora, desde el punto de vista geológico, tomamos muestras de distintas zonas de afloramiento, tanto de la Sierra de la Ventana, de Tandil, como Nacional Patagónico. Le hicimos un estudio geológico que se llama trazas de fisión en apatita y trazas de fisiones en circones, que es un análisis que nos permite datar el enfriamiento. O sea, las rocas, los minerales de las rocas, tanto las apatitas como los circones, tienen un sistema cristalino, y cuando esa roca se enfría y atraviesa una determinada isoterma, genera una traza, esa estructura se vuelve inestable, genera una traza, y esa traza puede medirse y se puede datar. De esa manera hemos obtenido para la Sierra de la Ventana, son estos, y la y la zona de la cuenca de Claromeco, hemos obtenido estas edades de enfriamiento que hemos correlacionado con exhumación, y entonces le asignamos edades triásicas, jurásicas y cretácicas, en relación, o mejor dicho, interpretamos estas edades que obtuvimos de los análisis, las interpretamos como producto del rifting que coincide digamos, con esas edades que teníamos por correlación con la cuenca neuquina. Entonces, de esa manera podemos calibrar un poco, aunque todavía lo ideal sería algún día perforar un pozo en una zona más profunda y tener un dato duro, pero como eso es caro y las zonas profundas de las cuencas tienen otros problemas desde el punto de vista petrolero, que hacen que no sean interesantes para perforarlas, bueno, tenemos que rebuscárnosla y asignamos entonces edades a los eventos de rift en base a estos otros métodos alternativos, digamos. Y lo otro que vemos, fíjense, yo algo que no mencioné, es esto de la orogenia gondwanica, ¿no? Hasta el Pérmico, en el Pérmico se produce la orogenia gondwanica. Yo les hablaba hace un rato de la glaciación gondwanica durante el Carbonífero Pérmico, todos estos glaciares, los sistemas postglaciares, pero bueno, también se produce aquí la colisión de la Patagonia, la compresión y la formación de la Sierra de la Ventana, que ustedes saben que es una faja plegada, que indica ambientes profundos. Y hay trabajos de Pángaro, y bueno, en estos trabajos de mi autoría, lo que hemos visto es que esa faja plegada se extiende por debajo de la cuenca del Colorado, y hemos visto que algunas de esas fallas que formaban los bloques rotados y otras fallas que se encuentran en esta porción central, corresponden a antiguos cabalgamientos de la faja plegada, o sea, antiguas fallas inversas de la faja plegada pérmica, reactivadas extensionalmente, o sea, estiradas en el Triásico, y luego cortadas por o intersectadas por este otro sistema de fallas en azul que forman los principales depocentros. Entonces, si les interesa entender un poco más de la evolución del rifting de la cuenca del Colorado y el Salado, pueden escanear ese trabajo que está bastante bien explicadito ahí.
veamos un poco la parte sedimentaria, ¿no? El relleno de las cuencas. La cuenca del Colorado, en este caso, es una cuenca, decíamos, principalmente jurásica, aunque registra episodios de rifting más viejo. Estamos viendo potencial para tener roca madre tanto en niveles del Jurásico, que pueden ser estos reflectores fuertes, como asociados a la primera transgresión marina del Cretácico, posterior a la ruptura, que es lo que le llamamos, que en este caso sería de edad aptiana. Entonces, el Barremiano o el aptiano, durante ese momento se produce la transgresión marina. Imagínense que todo esto no había subsidido todavía, estaba mucho más sí se podría también haber inundado y formar una gran laguna en el depósito interno de la cuenca del Colorado. Entonces, si pensamos, entonces estas son nuestras dos principales rocas madre y reservorios tenemos tanto en estos niveles costeros como en turbiditas asociadas. Entonces, si lo vemos en esta sección, tenemos potenciales reservorios o potenciales de acumulación de hidrocarburos en el Sinrif asociado a abanicos aluviales que bajan en las cuencas, digamos, de rift intracontinentales, donde al haber una falla activa se produce una escarpa y un abanico aluvial, que podrían ser fan deltas desembocando también en lagos. Y después durante la transgresión podría haber también desarrollo de plataformas carbonáticas marinas, ¿no? Producto de esta transgresión de edad aptiana. Y luego tenemos ya la progradación de todo el sistema costero, todo el sistema del margen pasivo. Fíjense, estos reflectores verdes destacan algunas de las clinoformas para que tengan una noción de esta agradación y progradación del margen. Y evidentemente en esas plataformas se depositan arenas, que serían todas estas que están aquí, que también tienen potencial de ser reservorios. Y en una posición más distal, ustedes saben que en los taludes se generan inestabilidades que pueden dar lugar a turbiditas, a sistemas turbidíticos, o sea, de aguas profundas, digamos, sistemas clásticos de aguas profundas, donde los granos de arena se vuelven a depositar en un ambiente que es, si no, que excepto cuando se deposita una arena turbidítica, el resto del tiempo es un ambiente tranquilo de depositación, de decantación de rocas de depósitos hemipelágicos, o sea, de depósitos que se forman por los microorganismos que se mueren y van al fondo, más los sedimentos finos que vienen en suspensión y van a parar al fondo del océano. Algunos de los plays, tanto de aguas someras como aguas profundas, y pensemos que además de todo esto verde que dijimos que era el Cretácico, además de lo que, lo que fue la paleografía del Cretácico, donde el quiebre de la plataforma estaba mucho más afuera del margen, esto es una línea más o menos oeste-este, hoy esto está sobre el talud, ¿no? Nuestro quiebre de plataforma hoy está en una posición más retirada, más hacia adentro, ¿no? Bueno, hasta aquí con el Colorado, fíjense, esta es una línea norte-sur que nos muestra una transecta que pasa por la cuenca del Colorado, que es la que vimos recién, con el Jurásico, el Cretácico y el Terciario, y hacia el norte las cuencas del Salado y de Punta del Este. Salado y de Punta, digamos, esa transecta correspondería, es como si lo estuviéramos viendo en esta posición, y acá tenemos Salado y Punta del Este del lado uruguayo, ¿no? Son cuencas, Salado y Punta del Este son cuencas que se desarrollaron en conjunto, inclusive con Colorado. Fíjense, esta clasificación de fallas azules y verdes es la misma que traíamos para Colorado, y la evolución, como lo muestra esta tabla cronoestratigráfica, también es similar, con rifting en el Jurásico y Cretácico inferior, transgresión marina aptiana y depositación de sistemas de margen pasivo, cuñas progradantes de plataforma durante el Cretácico superior y el Terciario. Algún ejemplo, una línea sísmica de la zona más interna de Salado, que está por aquí, digamos, nos muestra estos hemigrábenes con relleno de Sinrift y algunas secuencias que podrían ser lacustres continentales todavía anteriores a la apertura. En este caso, la discordancia, la break-up and conformity, que es la discordancia que marca la apertura, estaría por encima del Sinrift, ¿no? Así que recién por ahí encima de eso esperamos las posibles fases marinas, aunque acá como estamos en una posición más interna,
creemos que lo marino llegó muy arriba recién en el terciario. Veamos una transecta un poco más regional de Salado y Punta del Este, en este caso de la parte de la sección uruguaya en Punta del Este, donde vemos una transecta sísmica que pasa por dos pozos, Lobo y Gaviotín, que nos muestran aquí en violeta tenemos el tope del Paleozoico, en verde oscuro los niveles de Sin Rift, fíjense los distintos hemigrábenes, y después ya por encima de esta discordancia verde empieza la transgresión, la progradación de los sistemas continentales, del margen continental, perdón, los sistemas, digamos, del margen pasivo, progradación que se produce durante todo el Cretácico. Creo que después venía una con los cartelitos, ahí va. Estas son las edades que obtuvimos de bioestratigrafía, o sea, interpretamos la sección sísmica y obtuvimos las edades a partir de la bioestratigrafía de los pozos que están en esta parte proximal. Entonces, bueno, tenemos toda la cuña progradante cretácica, una ingresión en el terciario y luego otra cuña terciaria, paleógena y luego neógena, ¿no? En el Paleoceno, Eoceno, Ligoceno, Mioceno, Plioceno. Y esto es la misma transecta sísmica, pero esquematizada de manera cronoestratigráfica, donde ponemos en el eje vertical el tiempo geológico y decimos para cada sección, por ejemplo, este SINRIFT 1 se depositó en este tiempo jurásico, este SINRIFT 2 se depositó en este tiempo cretácico, este post-rift se depositó en este tiempo, y de esa manera esquematizamos luego los SDRs en la parte más distal, la transgresión marina aptiana, que es esta roca madre que está esquematizada aquí, con un carbonato que está por aquí, y luego, a partir de ese momento, la formación de los depósitos de las cuñas de margen pasivo, desde el Albiano, el Cenomaniano y todo el Cretácico superior. Estas cuñas de progradación de la plataforma tienen asociadas turbiditas y MTDs, o sea, Mass Transport Complexes, depósitos gravitatorios en la posición del talud y del pie de talud, en las partes más profundas de la cuenca. Y después lo que les hablaba de la cuña de margen pasivo paleocena, o paleógena, mejor dicho, y neógena, ¿no? Algunas líneas sísmicas lindas como para ver cómo es el relleno en la parte más profunda. Imaginemos, ¿no?, en esta posición donde estamos en el talud para el Cretácico. Si vemos una sección transversal en esta posición, vamos a ver estos sistemas donde hay fallas que forman estas cubetas y depositación de estas son, como se ven, las turbiditas rellenando canales que bajan desde el continente. Imaginemos, ¿no?, que el continente acá está atrás de la pantalla y las turbiditas vienen hacia nosotros. A través de estos canales, fíjense las dimensiones, esta pequeña barrita son 5 kilómetros y 850 metros la escala vertical. Y lo que está en amarillo, le decía, serían los cuerpos de arena. Esto está tomado de un trabajo de Rodríguez el año pasado, hecho a partir de sísmica muy reciente que adquirió Spectrum hace muy pocos años, en el 2017-18. Esta sería la línea deep, o sea, la línea que baja del continente, que nos muestra, bueno, estas cuñas, cómo se ven estas turbiditas al pie del talud, ¿no? Acá tenemos la plataforma, el talud, para este momento, ¿no? Para este momento del Cretácico, y entonces al pie del talud se forman estos depósitos, que en realidad estos canales turbidíticos están en este caso relacionados a estos drift contorníticos, que son producto es lo que sería esto U3, U4, producto de las corrientes de contorno. Ustedes saben que en un margen continental como este que vemos acá arriba, por ejemplo, tenemos los flujos que vienen del continente y las turbiditas que se forman en el talud y van a depositar turbiditas en el pie del talud, pero además, ustedes saben que hay corrientes marinas, producto de la circulación oceánica, la corriente termohalina, etcétera, etcétera, que se producen o que se mueven paralelas al continente. Entonces imagínense que esta flechita, que el puntero nos está mostrando la corriente de Malvinas que va desde nosotros hacia atrás de la pantalla. Estas corrientes producen flujos helicoidales o tienen, digamos,
no tiene una velocidad constante a medida que uno se hace más profundo, entonces hay como superficies de cizalle entre las distintas masas de agua que generan erosión y generan flujos helicoidales que hacen que el sedimento se erosione en el talud y se deposite más allá del talud, que es lo que tenemos este tipo de domos o de mounds, ¿no? Ese tipo de procesos son comunes en el margen atlántico argentino y en particular esa línea que veíamos son de esta zona de la cuenca del Salado. Bueno, vámonos un poco más al sur, a la cuenca de Malvinas, ya para ir llegando un poco más al final de la charla, digamos. Incorporé acá varias líneas sísmicas de la cuenca de Malvinas, porque sabiendo que son estudiantes, la mayoría seguramente serán estudiantes de geofísica, me imagino que les interesará ver cómo estas líneas sísmicas muy profundas y de tan buena calidad nos permiten ver la arquitectura de la cuenca. A veces, a los que estén acostumbrados a trabajar con sísmica, saben que en un bloque de exploración petrolera o en un bloque, un cubo sísmico o una línea sísmica en general nos muestra una porción muy reducida. Por ejemplo, si tuviéramos acá esta estructurita. Pero estas líneas sísmicas regionales nos permiten ver la cuenca en su totalidad. En este caso es una transecta que preparó Eric Cayo, con quien trabajamos y con quien publicamos este trabajo. Para los que quieran acceder a este trabajo de la cuenca de Malvinas, acá tienen el link en QR. Fíjense que la cuenca de Malvinas es una cuenca de forma triangular que está entre el continente y las Islas Malvinas, ¿no? Es una cuenca también de tipo de rift, que está formada por una falla principal, que sería esta, que estoy marcando aquí, que tiene un buzamiento hacia el oeste y forma lo que llamamos el Central Graben. Y ahora vamos a ver estas dos transectas sísmicas, la A y la B, que nos van a mostrar cómo es la arquitectura de la cuenca al sur y un poquito más al norte. Entonces, esta es la del sur. Fíjense lo que es el Central Graben, es una zona muy profunda, esto tiene como 15, 20 kilómetros de sedimento. No me acuerdo el número exacto, me parece que era entre 15 y 20. De sedimento más agua, ¿no? Y tenemos entonces el Sin Reef y todo lo que es el SAG, que va onlapeando y va, digamos, cubriendo suavemente los bordes de esa cuenca de rift. El Sin Rift está limitado por falla, una cuña limitada por falla, mientras que el SAG va onlapeando hacia los bordes y va ampliando a medida que esto va subsidiendo por subsidencia térmica en el post-riff, se va ampliando el área de sedimentación y ahí estamos viendo un poco lo que es el aspecto que tiene la arquitectura de la cuenca de Malvinas y algunas de sus fallas principales. Y esta es la otra sección un poco más al norte, donde vemos en este caso dos semigrábenes, y fíjense el texto nos habla de un rifting jurásico formado por fallas orientadas nor-noroeste, con mucho vulcanismo, esto es lo que le llamamos la tobífera, que está asociado al vulcanismo de la provincia magmática de Chonaique, y luego en el Cretácico el desarrollo de un margen pasivo, desde el Jurásico superior y durante el Cretácico, y durante el Cenozoico, una cuenca de Foreland por compresión desde el sur, que de aquí está el banco de Burwood, que esto comprime desde el sur y forma un Foreland para el terciario. Acá en la cuenca de Malvinas pudimos muestrear, acá sí hay más pozos perforados, bueno, también hay unos 20 pozos perforados. Acá pudimos muestrear coronas, unos pozos que se perforaron en el año 80, en la década del 80. Y en este caso muestreamos coronas y obtuvimos muestras, ¿no? A esas muestras analizamos circones y pudimos datar las secuencias de roca, las secuencias que habíamos interpretado en la sísmica. Entonces lo interesante de esto es, en la sísmica nos permite obtener un dato para hacer un mapa de cómo varía en profundidad un horizonte, ¿no? Un tope de una formación, por ejemplo, pero ¿cómo sabemos qué formación es? Necesitamos un pozo, que la sísmica en general está en tiempo, puede estar procesada en profundidad también, pero en general está en tiempo. Entonces, o mejor dicho, se adquiere en tiempo y se procesa en tiempo. Entonces, lo que necesitamos es convertir el pozo que está en profundidad a tiempo mediante una ley de velocidad. Entonces, de esa manera sabemos a qué tope formacional observado en el pozo corresponde determinado horizonte. Y después en el pozo, el otro dato que vamos a sacar del pozo, entonces es por un lado las litologías que forman cada unidad, pero por otro lado podemos ir a tomar la muestra y datar, obtener una edad absoluta que nos permita datar esa secuencia
sísmica interpretada en base a las líneas sísmicas. Entonces, en este caso obtuvimos dos edades, una triásica y una jurásica, para esta muestra triásica, muestra jurásica, y entonces hicimos una compilación de esas edades y de cómo esas edades triásicas y jurásicas caen en lo que conocemos para la evolución de las cuencas de Austral y Malvinas. Fíjense que Austral y Malvinas son dos cuencas que están separadas por el Alto Río Chico, pero durante el momento del Rift eran todas bastante, toda esta área estuvo sometida a extensión, ¿no? A extensión jurásica, Jurásica inferior a media, y en esta zona del Alto Río Chico encontramos esta edad triásica además. Y después, a partir del Cretácico, tenemos el desarrollo de este margen pasivo, en este caso que abre hacia el sur, y en este caso hacia el oeste, la cuenca de lo que llaman la cuenca de Rocas Verdes, que tiene corteza oceánica también del Jurásico superior. Y asociado a esas transgresiones marinas de esas cuencas oceánicas, en este amarillo representadas las arenas de Springhill, transgresivas depositadas durante el aumento del descenso del nivel del mar y la inundación progresiva de este alto del río Chico. Entonces, desde ambos lados del alto se depositaron arenas que son la formación Springhill, que es la principal unidad reservorio y productiva de la cuenca austral. Fíjense entonces, yendo también a la cuenca austral, rocas madre hay en la tobífera, asociado a esas rocas volcánicas de las que yo le hablaba en el Sinrif. También hay en algunos depocentros, hubo sistemas lacustres, y en esos lagos hubo depositación y preservación de materia orgánica. Entonces podemos tener rocas madres en la tobífera, y si no, la principal roca madre son las pelitas, las arcillas, equivalentes laterales a la misma formación de Springhill y depositadas por encima de ella hasta el Aptiano. Esas son las principales rocas madres de la cuenca. Estos distintos colores indican las distintas ventanas de madurez. Está más madura al oeste y la madurez va bajando hacia el este. Y estas manchas verdes nos indican todos los yacimientos de hidrocarburos, tanto en la provincia de Santa Cruz, como en el estrecho de Magallanes, como en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Y también en el offshore, los campos de Carina, Vega Playa, Magallanes, son distintos campos que están productivos desde el offshore, o sea, en el mar, ¿no? En el mar actualmente. Y volviendo también para terminar un poco lo que les decía de la cuenca de Malvinas, acá tenemos un esquema de una vista de una línea sísmica norte-sur que nos muestra esto que les hablaba de la cuenca de Foreland, producto de compresión desde el sur, y fíjense lo asimétrica de la cuenca y cómo toda esta sección de Foreland hunde al Jurásico y al Cretácico. Y es de cada una sección esquemática cronoestratigráfica. Otras cuencas del mar, de acá de la zona del offshore, del mar argentino, la cuenca de San Julián, una cuenca bastante poco entendida, solo se perforó un pozo, el San Julián XU, un estudio 1, y fíjense que las secuencias están bastante plegadas, están truncadas por esta discordancia, y si la vemos en esta otra sección en el norte, vemos sí una forma de migraven, pero con secuencias que no fueron alcanzadas por la perforación del pozo, entonces de las cuales se desconoce su edad. Acá una interpretación de que podrían ser pérmicas o inclusive más viejas, por lo que se ve en la geología del macizo del Deseado que está al oeste. Y finalmente la cuenca del Golfo de San Jorge, que es una cuenca productiva. Fíjense, toda esta herradura negra nos muestra todos los yacimientos productivos, principalmente de petróleo, que tiene una extensión en el mar, aunque hoy no es productiva todavía, pero donde se han perforado pozos y se han descubierto rastros y acumulaciones todavía no económicas. Fíjense algunas transectas, esta este-oeste, que nos muestran desde la zona andina con digamos, la parte del oeste con los anticlinales de los perales y toda la zona de las ceras y los perales, y a medida que nos vamos hacia el centro de Cuenca y la zona del offshore, esta parte correspondería al offshore, ¿no? Y esta es la sección norte-sur en el offshore que nos muestra, bueno, los emigrables. Acá en el caso de Golfo de San Jorge hay roca madre tanto en el Cretácico inferior, el Neocomiano, que es el momento del Sinrif, como en el Aptiano, que es ya durante el SAG, la formación de un gran cuerpo lacustre enorme que cubrió casi toda la cuenca, que corresponde a la formación Pozo de 129, que es la principal roca madre de la cuenca. Como es lacustre, tiende a formar hidrocarburo líquido, o sea, petróleo, por eso la cuenca del Golfo es muy petrolera,
mientras que en la cuenca neuquina, donde hay rocas madres lacustres, pero sobre todo rocas madres marinas, como molles, que tienen bastante aporte continental, principalmente como vaca muerta y como agrio, esas distintas rocas madres marinas tienden a formar tanto gas como petróleo. Entonces, por eso es que en la cuenca neuquina hay abundante gas y también petróleo. Bueno, esas son las ventanas de madurez para la D. Y si nos vamos a la cuenca de Malvinas Norte, tiene una cuenca bastante parecida al Golfo en el sentido de que tiene también un rifting Jurásico superior a Cretácico inferior, que sería neocomiano, y el desarrollo de un gran cuerpo lacustre en el Aptiano, que es equivalente a la formación de 129, pero en una cuenca de rift mucho más restringida, mucho más pequeña, y aquí asociado a este cuerpo de lacustre y todas estas pelitas lacustres, hay cuerpitos de arena que corresponden a lóbulos tubiríticos y a sistemas de fan delta depositados en el fondo del lago, entonces están interestratificados, digamos, interdigitados, los cuerpos arenosos con la roca madre, y eso obviamente facilita la carga. Aquí es donde se produjo el descubrimiento Sea Lion hace unos años, que todavía no es comercial, pero que tiene un descubrimiento con volumen de hidrocarburo importante. Y más al norte, al sur de Colorado y entre Colorado y el Golfo, tenemos la cuenca de Valdés y de Rawson. Valdés está, fíjense en el mapa, en esta zona de la península, y Rawson ya más distal. También son cuencas de rift, formado por fallas de rumbo noroeste. Y acá tenemos un esquema de la relleno de esas cuencas. Acá se cree que el rifting es del Jurásico tardío al Cretácico temprano, y podría haber roca madre en el sin rift, lacustre acá, Jurásico superior a Cretácico inferior. Pero en principio no está preservada la transgresión aptiana por producto de una gran exhumación que se dio acá en este momento, durante el Cretácico superior y el Paleógeno. Hay mucho vulcanismo y eso produjo exhumación, y entonces si acá se había depositado el aptiano, se erosionó, no se preservó. Bueno, hasta ahí la geología. Para cerrar, algunos comentarios finales sobre los proyectos offshore que seguramente les va a interesar. Está en este momento, hace un par de años se hizo una ronda donde se asignaron bloques a distintas compañías para explorar el offshore argentino, y estos proyectos de exploración involucran la adquisición de datos y eventualmente la perforación de un pozo. Entonces, la fase de adquisición de datos tiene mucho que ver con la geofísica, es principalmente la adquisición sísmica. Entonces, para un proyecto exploratorio offshore, luego de adquirir el bloque, digamos, de obtener el bloque en una ronda de licitación, se pasa a la fase de exploración, principalmente sísmica, marina, donde se puede hacer sísmica 2D o 3D. La sísmica 2D nos genera estas líneas como las que yo le mostré hoy, la sísmica 3D nos permite ver mucho mejor, sobre todo para el caso de las cuencas profundas, donde tenemos todos estos sistemas de turbiditas. Ahí es muy importante poder verlos con sísmica 3D porque nos permite ver el entrampamiento estratigráfico, los pinch out y las truncaciones con mucha más resolución y con mucho más detalle, y generar atributos y visualizaciones en planta, digamos, lo que serían los horizon slice, que nos permiten ver entonces la distribución y a dónde se acaba la arena y a dónde empieza la arcilla, que a veces con línea sísmica es mucho más difícil, digamos, se puede hacer sobre distintas líneas 2D y después polar, pero evidentemente el dato de la 3D es mucho más completo. Entonces, en una primera fase, que en este caso son de 4 años, se adquiere sísmica, y luego en una segunda fase se va a perforar, la empresa puede elegir al momento de finalizar esa primera fase si con lo que vio en la sísmica quiere perforar un pozo exploratorio o no. Si decide perforarlo, entonces otra fase, para lo cual hay 5 años más, si no me equivoco, se perfora el pozo, y según el resultado del pozo, si se descubre hidrocarburo, se perforan, entonces el pozo exploratorio es este. Si se descubre, se perfora lo que se llama appraisal o delineación, dos, tres pozos más o menos distribuidos en torno al pozo descubridor, para ver cuál es la extensión total de la acumulación de hidrocarburos, o sea, del yacimiento. Y si eso da que la acumulación tiene un volumen interesante y que va a ser comercial, o sea que el costo de producirlo va a ser menor a lo que el precio de venta de ese hidrocarburo,
entonces se pasa a la fase de desarrollo, donde se perforan todos los pozos de desarrollo, simultáneamente se mandan a fabricar las instalaciones de superficie, o sea, la plataforma de producción, y entonces durante durante unos 5, 7 años o hasta 9 años, se produce el desarrollo, la preparación de las facilities, digamos en torno a 7 años, y cuando llega a la plataforma de producción, todos los pozos de desarrollo se conectan y se pone el campo en producción, entonces se produce lo que se le llama el first oil o el primer petróleo, unos 7 años después del descubrimiento y unos 10, 12 años después de la ronda, eh, se produce el desarrollo y la producción, la puesta en marcha ya de la producción. Esto visto en otro, también con tiempo, pero ya mejor dicho, sobre una línea de tiempo, viendo también los montos de inversión involucrados en cada uno de estos de todos procesos, a manera de ejemplo. Fíjense, para la parte de exploración en sísmica y pozos se invierten volúmenes, digamos, montos importantes, eh, pero para lo que es el momento del desarrollo es cuando la inversión es mayor, tanto por la fabricación, la construcción de las facilities de producción, de las instalaciones de producción, como la perforación de todos los pozos de desarrollo, que se perforan todos juntos y después se conectan todos juntos a la plataforma de producción. Entonces, eso se produce aquí. Cuando empieza a ingresar, acá si tuviéramos una curva que nos muestre el income, o sea, el ingreso de dinero, vendría en 0, 0, 0, 0, y a partir de que empezamos a explotar, a producir, digamos, el income empieza a subir, mientras que los costos ya son solo los costos operativos, y a este momento es en el que amortizamos toda esta inversión, ¿no? La inversión de la exploración y la inversión del desarrollo y la puesta en producción se amortiza a partir de que se empieza a producir el petróleo unos 12 años después de haber iniciado el proceso. Ahí está, mira. Me había olvidado que lo tenía acá. Esto es entonces el ingreso. Esto es el ingreso de divisas y esto, bueno, no me acuerdo que era el naranja, no tengo la referencia, pero básicamente nos muestra el ingreso de divisas empieza luego de que toda el grueso de la inversión se hizo. Ya después lo que siguen son costos operativos más o menos estándares de la producción. Y para cerrar, ya como última figura de la charla, una comparación de distintas plataformas de producción que existen, de producción o de perforación, mejor dicho, que para los que son en zonas someras de poca profundidad de agua, pueden ser fijas, digamos, fijadas al fondo marino. Estas son las que le llamamos, se me fue el nombre, que tienen estas columnas que se suben y se bajan y también se terminan fijando en el fondo marino. Y Jack algo era, se me fue el nombre. Y ya para zonas, para profundidades de agua mayores, fíjense de 500 a 3.000 metros de agua. El límite actual de profundidad de agua está en 3.400 metros de profundidad de agua. Se utilizan este tipo de plataformas, ya sean las semisumergibles, como los barcos perforadores, esto que se llama drill ship, barco perforador, que tienen tienen, digamos, sistemas de geoposicionamiento que el desafío acá es estar perfectamente quieto mientras perforamos y tenemos un riser, un caño de 3.500 metros hasta el fondo del mar, ¿no? Entonces, evidentemente, este barco tiene unos sistemas de posicionamiento que hacen de que si el mar si las pequeñas corrientes y derivas la compensan unas pequeñas hélices que hacen que el barco esté siempre en el mismo lugar para que esta torre de perforación esté siempre sobre el pozo y de esa manera empezamos a perforar hacia abajo del fondo marino 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros. En general estamos hablando de 2.000, 3.000 metros por debajo del fondo marino, más los 2.000, 3.000 metros que haya de agua en el mar, ¿no? Así que bueno, con eso damos cierre un poco a la charla de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya generado interés. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responderles. Y adelante.